Las últimas palabras de mi hijo hacia mí fueron una advertencia sobre su esposa. En su funeral, ella heredó 85 millones de dólares y me dijo que fuera a morirme en un contenedor de basura. Creyó que había ganado. No tenía idea de que mi hijo y yo teníamos un plan. Un plan que estaba escondido a simple vista, en una cláusula que ella nunca se molestó en leer con atención. Antes de contarte cómo logré poner su mundo de cabeza, dime en los comentarios desde dónde estás escuchando. Y por favor, dale me gusta y suscríbete si crees que el amor de un padre no termina, ni siquiera después de la muerte. La lluvia en Seattle tiene una manera de borrar los colores del mundo. Caía en una llovizna fina y constante, pegándose a los trajes oscuros y vestidos negros reunidos alrededor del lugar donde descansaban los restos de mi hijo. El césped tenía un verde profundo e intenso, lo único vibrante en un mar de piedras grises y rostros sombríos. Yo me mantenía un poco apartado del grupo principal, un anciano con un abrigo viejo, sintiendo como el frío se me metía en los huesos. No era solo el clima. Era la frialdad que emanaba desde el centro de la multitud, desde la mujer que fingía ser la viuda desconsolada. Mi nuera, Ava, era una artista de las emociones. Lloraba en un delicado pañuelo de encaje, con los hombros temblando en sollozos perfectamente cronometrados. A su alrededor, sus amigas la abrazaban, susurrándole palabras de consuelo. Parecía frágil, rota, una hermosa tragedia envuelta en un vestido de diseñador. Pero yo veía lo que los demás no. Cada vez que levantaba la cabeza, sus ojos se desviaban fugazmente hacia mí. Y en esa mirada breve no había dolor. Solo impaciencia. Un cálculo frío y despiadado. Soy Elías Vance, tengo 72 años, y estaba enterrando a mi único hijo. Julian, mi brillante, bondadoso y, a veces, ingenuamente confiado hijo. El informe oficial lo llamó un accidente de escalada, una tormenta repentina, un resbalón con la cuerda. Sonaba plausible. A Julian le encantaban las montañas. Decía que eran el único lugar donde el ruido del mundo se apagaba. Pero la última vez que hablamos, apenas 2 días antes de su muerte, su voz estaba tensa por otro tipo de ruido. «Papá», me dijo por teléfono, «ella me está presionando mucho, con el dinero. Quiere que liquide parte de las acciones de la empresa y las invierta en cosas que ella pueda manejar». Pude sentir la tensión en su voz. Le había advertido con suavidad cuando conoció a Ava. Yo era auditor financiero jubilado. Pasé 40 años de mi vida observando números y las historias que contaban. La historia de Ava trataba solo de una cosa: adquisición. Pero Julian estaba enamorado. Él veía a una mujer vibrante, apasionada, que lo adoraba. Yo veía a una depredadora con instinto impecable. Ahora, de pie junto a su tumba, observaba su actuación y sentía un vacío profundo que no tenía tanto que ver con la pérdida como con la rabia. Los demás veían a una viuda. Yo veía a una vencedora celebrando su botín. Cada lágrima que derramaba era una ofensa a la memoria de mi hijo. Permanecí en silencio, dejando que mi dolor fuera algo privado, un manto pesado que me envolvía. El ministro habló sobre el espíritu aventurero y la generosidad de Julian. Algunos asentían. Unos pocos me miraban con lástima. Veían a un padre que había perdido a su exitoso hijo. No tenían idea de la guerra que acababa de comenzar. Cuando la ceremonia terminó y la gente empezó a dispersarse, dirigiéndose a sus autos de lujo, Ava por fin se me acercó. Su rostro era una máscara de compasión fingida. «Elías», dijo con voz suave y entrecortada, «debes de estar agotado. Ven a casa, por supuesto. Tenemos que estar juntos en un momento así». Asentí. Sabía que era parte del espectáculo, la nuera amorosa cuidando a su anciano suegro en su momento de necesidad. Pero vi el destello en sus ojos. No era una invitación, era una orden. Horas más tarde, estaba sentado en la sala de la gran casa que mi hijo había comprado. Un monumento de vidrio y acero con vista al lago Washington, una casa diseñada para ser admirada, no para ser vivida. Siempre me había parecido la casa de Ava, no la de Julian. Cada superficie brillaba, cada mueble era una declaración de lujo. La única calidez del lugar provenía de una fotografía enmarcada sobre la repisa, Julian y yo, años atrás, en un viaje de pesca.
Él, adolescente, sonriendo mientras sostenía un pez pequeño como si fuera un trofeo. Yo lo miraba con la sonrisa simple de un padre orgulloso. Estaba observando esa foto cuando Ava entró. La puerta principal se había cerrado tras el último de los dolientes hacía apenas unos minutos. El espectáculo había terminado. Su rostro ya no mostraba rastro de lágrimas. Su expresión era plana, casi clínica. Ni siquiera me miró. Caminó hacia un lado de la habitación y tomó una maleta. Mi maleta. La había preparado esa mañana, esperando quedarme unos días. La dejó frente a mí con un golpe suave, pero que resonó en aquella sala inmensa. Todo está resuelto, dijo con una voz tan fría y precisa como las paredes de cristal que nos rodeaban. Los abogados fueron muy eficientes. Como única beneficiaria de Julian, la casa y los 85 millones de dólares ahora son míos. Miré de la maleta a su rostro. Aún estaba aturdido por el funeral, la mente nublada por el dolor. ¿Qué estás diciendo, Ava? Finalmente me miró. Sus ojos eran dos fragmentos de hielo. Estoy diciendo que ya no eres bienvenido aquí. Esta es mi casa ahora. Tu hijo ya no está. Tu conexión con esta familia, con esta vida, terminó. Las palabras me golpearon físicamente. Sentí que el aire me abandonaba. Era una crueldad que ni siquiera había imaginado. Esperaba codicia, pero no un rechazo tan rápido y brutal. Me puse de pie con lentitud, mis articulaciones protestando. Ava, empecé, con la voz temblorosa, esta es la casa de mi hijo. Acabo de enterrarlo. Ella soltó una risa corta y seca, sin una gota de humor. Y te agradezco que hayas asistido. Hizo que todo pareciera correcto. Pero ya terminamos con las apariencias. Señaló la puerta. Quiero que te vayas esta noche. No quiero volver a ver tu cara en mi casa. Una claridad helada empezó a abrirse paso entre mi dolor. El calor del amor por mi hijo se estaba transformando en la frialdad de una promesa. Una que le había hecho a él. La miré de verdad y vi lo que era, pura avaricia revestida de belleza. ¿Y a dónde se supone que vaya? Pregunté, no porque necesitara respuesta, sino porque quería escucharla decirlo. Quería oír la prueba final de quién era realmente. Ella esbozó una sonrisa torcida, horrible, deformando sus labios perfectos. Se inclinó hacia mí como si fuera a contarme un secreto, y su voz descendió a un susurro venenoso. No me importa. Puedes irte a morir a un contenedor, por mí como si desapareces. Ahí estaba, la verdad absoluta. No dije una palabra más. No había nada que agregar. Me incliné, tomé el asa de mi maleta con mano firme y caminé hacia la enorme puerta principal de la que mi hijo estaba tan orgulloso. No miré la foto sobre la repisa. No hacía falta. La memoria de mi hijo no estaba en esa casa fría y vacía. Estaba dentro de mí. Al salir a la húmeda noche de Seattle, con la puerta cerrándose tras de mí, no me sentí una víctima. No me sentí derrotado. Sentí el clic silencioso de una cerradura activándose. Ava creía que había cerrado una puerta para mí. No sabía que acababa de abrir otra. La batalla había comenzado, y ella ya había cometido su primer y más grave error. La habitación del hotel era la definición de anonimato. Paredes beige, alfombra marrón, limpia pero gastada, y un cuadro de un velero, probablemente fabricado en masa. El aire olía a limpiador industrial y café viejo. Era un mundo aparte de la fría grandeza de la mansión de mi hijo, y por eso, estaba agradecido. El lujo sofoca. El anonimato, en cambio, da espacio para pensar. Puse la maleta en el soporte, me quité el abrigo, lo doblé con cuidado y lo dejé sobre la cama. No había pánico en mis movimientos, ni temblor en mis manos. El impacto de la crueldad de Ava había disipado la niebla del duelo, dejando solo un propósito firme y gélido. Cuando pasas la vida auditando las finanzas de grandes corporaciones, aprendes a mirar más allá del drama superficial y enfocarte en los números. Aprendes que la emoción es una carga, pero un plan es un activo. Y yo tenía un plan. Me senté en el pequeño escritorio, la silla rígida e incómoda, y encendí mi portátil. El zumbido del equipo era un sonido familiar y reconfortante. Mis dedos se movían con seguridad,
navegando entre carpetas encriptadas hasta llegar a un directorio que no abría desde hacía más de un año. Llevaba por nombre Plan Patrimonial Vance. Dentro había una serie de correos entre Julian y yo. Hice clic en el primero, fechado casi 2 años atrás, poco después de que Julian vendiera su empresa. La pantalla brilló en la penumbra, y por un momento ver el nombre de mi hijo en el campo de fue como recibir un golpe en el pecho. Respiré hondo y empecé a leer. Mi correo era formal, como siempre lo era en asuntos profesionales. Julian, siguiendo nuestra conversación, he delineado los pasos preliminares para crear un fideicomiso irrevocable. Dada la magnitud de tus activos, un testamento simple no es suficiente. Deja tu patrimonio vulnerable y carece de protección a largo plazo. Recordé haber escrito ese correo, eligiendo cada palabra con precisión quirúrgica. No podía decirle directamente no confío en la mujer con la que vas a casarte. Julian estaba perdidamente enamorado. Lo habría tomado como un ataque y me habría cerrado la puerta. Así que hablé en el idioma que ambos entendíamos, el de la gestión de riesgos y la responsabilidad financiera. Su respuesta llegó unos días después. Papá, gracias por preocuparte como siempre. He leído los documentos. Un fideicomiso me parece demasiado definitivo, demasiado complicado. Ava y yo creemos en la simplicidad. Confiamos el uno en el otro completamente. Un testamento sencillo es más honesto, ¿sabes? Todo para ella, como ella lo dejaría todo para mí. Es una muestra de nuestra unión. Leer esas palabras ahora, confiamos completamente el uno en el otro, era como clavarme un cristal en el corazón. Él confió en ella, y ella le pagó diciéndole a su padre que se fuera a morir en un contenedor. Mi respuesta fue más rápida esta vez. Sabía que se resistiría. Hijo, la confianza es la base del matrimonio, pero un plan financiero es la base de un legado. Esto no se trata de tu confianza en Ava, sino de proteger lo que has construido de lo imprevisible, caídas del mercado, demandas, malos consejos. Incluso, Dios no lo quiera, un futuro en el que Ava pudiera dejarse influenciar por otros cuando tú ya no estés. Un fideicomiso la protege tanto a ella como a los activos. Le asegura estabilidad de por vida, administrado por un fiduciario profesional, sin la carga de manejar un portafolio tan complejo sola. Estaba sentando las bases, construyendo un argumento lógico que no tuviera nada que ver con mis sentimientos personales hacia esa mujer que reía demasiado fuerte en las fiestas y cuyos ojos siempre parecían calcular el valor de todo lo que veía. Hubo silencio durante una semana. Pensé que había perdido la discusión, que su amor lo había cegado ante la prudencia más básica. Pero una noche apareció un correo en mi bandeja de entrada. El asunto solo decía, de acuerdo. Lo abrí. Papá, tienes razón. He estado pensando en lo que dijiste. No quiero dejarle un caos a Ava. Hagamos el fideicomiso. Quiero que David Sterling lo maneje, pero quiero añadir algo, un toque personal. Algo que asegure que la familia siempre cuide de la familia. Llamémoslo la cláusula de dignidad familiar. Tú sabes a lo que me refiero. Asegurémonos de que tenga peso. Una sonrisa triste se dibujó en mis labios al leer eso. Tú sabes a lo que me refiero. Había entendido mis miedos no dichos. No podía admitirlo del todo, ni siquiera ante sí mismo, pero una parte de él sabía que debía crear una barrera de protección. Estaba cuidando su futuro, y, en su manera silenciosa, también me estaba cuidando a mí. El último correo de la cadena era mío. Julian, he hablado con David. Entiende tus instrucciones perfectamente. La cláusula de dignidad familiar se está redactando ahora mismo. Será a prueba de todo. Y, según tu petición, también estamos incorporando un protocolo secundario, un mecanismo de emergencia. Si las condiciones principales de la cláusula llegan a violarse deliberadamente, este protocolo se activará de forma inmediata e irreversible. Para nuestros registros, lo llamaremos Protocolo Fénix. Apagué el portátil. La habitación volvió a quedarse en silencio, salvo por el zumbido del minibar. No había alegría en lo que hacía, ni emoción por una victoria inminente. Solo la austera satisfacción de una promesa cumplida. Julian, en su sabiduría y su amor,
me había dado las herramientas para proteger su legado de la única persona a la que no podía soportar ver como una amenaza. Me había entregado una llave, y Ava, con su codicia y su arrogancia, acababa de decirme exactamente en qué cerradura usarla. Cogí el teléfono. Era hora de llamar a David Sterling. Era hora de poner en marcha el protocolo Fénix. Cerré el portátil y durante un largo instante me quedé sentado en el silencio de la habitación beige. La pantalla estaba oscura, pero las palabras de los correos seguían ardiendo en mi mente como brasas. Cláusula de dignidad familiar. Protocolo Fénix. No eran solo términos legales. Eran las últimas promesas que le había hecho a mi hijo, un pacto silencioso entre un padre y un hijo que sabían, en el fondo, que su legado necesitaba un guardián. Mi dolor por Julian era un océano inmenso y yo era una deriva en él. Pero ese plan era un faro, un punto fijo en la tormenta. Era el trabajo que me quedaba por hacer, la última entrada en el largo libro de cuentas de mi vida que debía cuadrarse. Ya no quedaba rabia en mí, solo un sentido del deber tranquilo e inquebrantable. Ava había confundido mi silencio con debilidad. Había confundido mi duelo con derrota. Pronto aprendería, como tantos en juntas y negociaciones durante los años, que mi silencio era simplemente el espacio que usaba para pensar. Metí la mano en la cartera y saqué una tarjeta de visita a Jada. Sterling and Associates. David Sterling había sido mi abogado durante 30 años, pero era más que eso. Era un amigo. Era el hombre a quien llamé cuando falleció mi esposa. El que me ayudó a navegar el desconcertante papeleo de una vida truncada. Había asistido a la graduación de Julian en el instituto. Era un tipo que entendía que la ley no solo trata de párrafos y cláusulas, trata de las historias humanas que están destinadas a proteger. Mi dedo quedó suspendido sobre el botón de llamada. Era el punto de no retorno. Una vez hiciera esa llamada, una serie de acontecimientos se pondrían en marcha. Una cascada de acciones legales que no podría detenerse. Pensé en la foto de Julian sonriendo en el marco, la que Ava probablemente quitaría mañana de la repisa. Pensé en sus últimas palabras en el teléfono, la preocupación en su voz. Y pensé en la orden final de Ava, despectiva, vete a morir a un contenedor. Presioné la pantalla. El teléfono sonó 2 veces antes de que contestara. Su voz era calmada, profesional, pero con una calidez subyacente reservada para los amigos. David Sterling. David, dije, con la voz firme. Soy Elías Vance. Hubo una breve pausa al otro lado, un hueco de respetuoso silencio. Elías, dijo, su tono suavizándose, lo siento muchísimo. Estuve en el servicio hoy. Fue hermoso. Intenté localizarte después, pero había tanta gente alrededor. Lo sé, corté con delicadeza. Y te lo agradezco más de lo que imaginas, David. Gracias. Pero no es por eso que llamo. Otra pausa. David era inteligente, leía los espacios entre las palabras mejor que nadie. Entendió de inmediato que no era una llamada social. Ya veo, dijo, su voz cambiando casi imperceptiblemente, la calidez sustituida por una atención focalizada. Cuéntame qué ha pasado. No fue necesario relatar la escena completa y amarga. No necesitaba darle el placer de oír el veneno en las palabras de Ava. Ya conocía su carácter, lo habíamos discutido en términos mesurados cuando redactamos los documentos. Solo debía exponerse la realidad. Ha sucedido, dije. Ava ha actuado exactamente como anticipaba el plan de contingencia. Mi residencia en la casa ha sido terminada. La forma en que lo ha hecho ha sido categórica. La línea quedó en silencio unos segundos, pero fue un silencio denso. Pude imaginarlo en su despacho, inclinado hacia adelante en su silla de cuero, ya tirando de los archivos correctos, buscando los protocolos adecuados. Entiendo, dijo por fin. Ha llegado el momento. Lo dije, no en forma de pregunta, sino como una orden. Es hora de activar el protocolo Fénix. Escuché el suave golpeteo de un bolígrafo sobre un escritorio. Un sonido de confirmación, de decisión sellada. Entendido, Elías, dijo David, ya en modo totalmente profesional. Las instrucciones selladas están en la caja fuerte. La secuencia se iniciará mañana a primera hora.
Solo debo preguntarte una vez más, para que conste, ¿estás absolutamente seguro de que este es el camino que quieres seguir? Miré la habitación estéril, un lugar sin pasado ni futuro. Pensé en el legado. Mi hijo merecía un legado de creación y generosidad, no uno de codicia y crueldad. Nunca he estado más seguro de nada en mi vida, respondí. Muy bien, dijo David. Considéralo hecho. Te contactaré mañana con los siguientes pasos. Una cosa más, Elías, ¿estás en un lugar seguro y protegido? La pregunta no era solo por seguridad física, era por mi bienestar. La pregunta de un amigo. Sí, respondí. Un breve oleada de gratitud me recorrió. Gracias, Elías. Hablamos mañana. Colgué y dejé el teléfono boca abajo sobre el escritorio. El protocolo Fénix. Lo habíamos llamado así durante una larga tarde en el despacho de David, Julian, David y yo. Julian fue quien lo sugirió. Un fénix renace de sus cenizas, dijo con una sonrisa triste. Si lo peor sucede, si todo se quema, quiero que mi legado, mi verdadero legado, resurja de ello. Nunca fue una trampa para castigar a Ava. Era un bote salvavidas diseñado para proteger la esencia de lo que mi hijo había sido. Era un plan para asegurarse de que su trabajo duro creara oportunidades, no solo financiara un hábito de compras. Ava creía que heredaba una fortuna. No tenía ni idea de que solo era la guardiana temporal de una semilla. Y con sus propias manos, la había plantado en las cenizas de las que algo nuevo y mucho más bello estaba a punto de brotar. Aunque los primeros días en aquella habitación eran un refugio necesario, no fueron ociosos. Un auditor, incluso retirado, nunca deja de auditar. El mundo está lleno de datos, y yo había pasado una vida aprendiendo a leerlos. Mi trabajo se había desplazado de los balances corporativos al rastro digital de mi nuera. Era un conjunto de cuentas menos complejo y, sin embargo, mucho más previsible. Ava, fiel a su naturaleza, no era una vencedora silenciosa. Era una conquistadora que necesitaba pasear sus trofeos. Sus redes sociales, hasta entonces una corriente cuidadosamente curada de fotos elegantes con mi hijo, estallaron en un contenido distinto. Fotos de botellas de champán, docenas de ellas enfriándose en fregaderos y bañeras. Vídeos de fiestas en la mansión, música alta e invasiva, llena de gente que no conocía. Todos jóvenes, bellos y escandalosos. Subía imágenes de bolsas de compras de Gucci, Chanel y Dior apiladas en las encimeras de mármol de la cocina que Julian había diseñado. Lo observaba todo en la pantalla del portátil, un espectador silencioso en mi habitación beige. Cada publicación era una nueva entrada en el libro de cuentas de su carácter. No había mención de Julian, ni atisbo de luto. Era como si su muerte hubiera sido solo una transacción, un cierre de trato que finalmente financiaba la vida que ella realmente quería. Mi dolor era agudo y corrosivo. No por mi pérdida, sino por la memoria de mi hijo, que estaba siendo enterrada bajo una avalancha de cuero de diseñador y champán caro. Él merecía ser recordado por su brillantez y su bondad, no por la fortuna que dejó atrás. Documenté todo, capturas de pantalla, guardé enlaces, no por rabia sino con la precisión metódica de mi antiguo oficio. Aquello era evidencia. Un patrón de conducta. Y los patrones eran lo que derribaba imperios. Sabía que se aburriría de gastar el dinero. Pronto querría mandarlo, moverlo, querría demostrar que era la que controlaba. Solo debía esperar. La espera no fue larga. Al quinto día sonó el teléfono. Identificador, despacho de David Sterling. Contesté a la primera llamada. Elías, dije, con la calma de siempre. Elías, respondió David, su voz ahora con un matiz nuevo, un trasfondo de actividad. Ha comenzado. Ella se ha movido. Miré por la ventana el tráfico en la calle de abajo. Supongo que se trata de bienes raíces. Exacto, confirmó David. Ayer contactó con una inmobiliaria de alto nivel e instruyó que prepararan listados para la casa principal en el lago Washington y para el condominio de Julian en Aspen. Quería que salieran al mercado a finales de la semana. Insistía en una venta rápida. Sentí que una quietud helada me invadía. Ni siquiera esperaba una semana. Intentaba borrar todo rastro de la vida de mi hijo para convertir sus sueños en efectivo.
David añadió con un deje de satisfacción en el tono. El corredor hizo su diligencia. Hicieron una búsqueda de título preliminar para preparar la documentación y se estrellaron contra el muro que construimos. Descubrieron que ambas propiedades están legalmente en manos del fideicomiso irrevocable de la familia Vance. Me imaginé la escena. Ava, vestida de forma cara, sentada en una oficina de corredores, informada de que las propiedades que creía suyas, en realidad no podía venderlas. ¿Su reacción? Previsible. Se puso furiosa. Insistió en que había un error, que ella era la única beneficiaria del testamento de su esposo. El corredor le explicó con calma que, si bien era la beneficiaria, los activos estaban legalmente propiedad del fideicomiso. Le informaron que cualquier venta o liquidación de activos del fideicomiso requeriría el consentimiento por escrito y la firma del fiduciario designado. Ahí estaba la primera prueba. La primera vez que se daría cuenta de que la fortuna de Julian no era un cofre que pudiera abrir, era una fortaleza con un portero. ¿Le dijeron el nombre del fiduciario? Pregunté conteniendo el aliento. No pueden, dijo David con una risa leve. El nombre del fiduciario no aparece en los documentos públicos de título. Solo figura Sterling and Associates como representante legal del fideicomiso. Le dijeron que todas las solicitudes oficiales debían remitirse por escrito a nuestra oficina y que nosotros las remitiríamos al fiduciario para su consideración. Al parecer, ella calificó la situación de ridícula jerga legal y salió enfadada de la oficina. Cerré los ojos. Funcionaba. La máquina del plan giraba y cada pieza se movía en perfecta sincronía. Ava se enfrentaba ahora a una puerta cerrada y no tenía idea de que el hombre a quien había echado a la calle era el único que tenía la llave. Su ira sería su perdición. Vería esto como un trámite burocrático, un obstáculo que solventar con abogados agresivos. Gastaría una fortuna intentando pelear una batalla cuyas reglas ni siquiera comprendía. Estaría tan ocupada intentando derribar la puerta que nunca pensaría en mirar quién estaba callado al otro lado. Se pondrá en contacto contigo pronto, dije. No lo dudo, respondió David. Sus abogados llamarán. Harán ruido, amenazarán y exigirán ver la documentación completa del fideicomiso, y yo les recordaré cortésmente las cláusulas de privacidad que Julian mismo aprobó. Procederemos al ritmo que elijamos. La pelota está en nuestro tejado. Bien, dije. Manténme informado. Colgué y miré de nuevo la pantalla del portátil. Una foto de Ava alzando una copa de champán en la terraza de la casa de mi hijo. Su sonrisa era amplia y triunfante. Brindaba por su victoria, pero celebraba en un castillo cuyos muros se estaban cerrando lentamente a su alrededor. Ella aún no lo percibía. La carta llegó un martes, entregada por un mensajero que pidió firma. No era una factura ni una invitación, era una comunicación oficial, pesada en su sobrecolor crema, con el membrete en relieve de Sterling and Associates, abogados. Ava estaba al teléfono con una diseñadora de interiores debatiendo mármol italiano frente a cuarzo brasileño para la nueva isla de la cocina cuando su asistente se la acercó. Colgó con un suspiro de fastidio y abrió el sobre con una uña manicurada. El papel interior era grueso, caro. Las palabras, formales, impresas en una tipografía severa y tradicional. Era un requerimiento formulado en tono cortés. Solicitamos su presencia en nuestras oficinas el viernes 14 de octubre a las 10 de la mañana con el propósito de aclarar los términos administrativos y el calendario de pagos del fideicomiso irrevocable de la familia Vance. Ava lo leyó 2 veces. Una sonrisa lenta y desdeñosa se dibujó en su rostro. Así que el anciano estaba moviéndose. Era patético y, de algún modo, casi predecible. Podía imaginarlo acurrucado en algún apartamento triste, rumiando su dolor y su resentimiento, convenciéndose de que tenía derecho a una porción del legado de Julian. Probablemente había gastado sus últimos dólares en contratar a algún abogado de tercera para que enviara una carta amenazante con aspecto intimidatorio. Tiró la carta sobre la encimera de mármol que planeaba cambiar. Una molestia. Eso era todo. Era una mosca zumbando en su oído. ¿De verdad creía que podía intimidarla? Ava Vance, la única beneficiaria de una herencia de 85 millones de dólares. Tenía abogados que se comían vivos a hombres como Elías en el desayuno. El anciano era un contable jubilado, una reliquia de otra era,
que probablemente aún cuadraba su libreta a mano. Ella era el futuro. Cogió el teléfono y marcó de velocidad a su propio abogado, un tal Marcus Thorne. Marcus era lo opuesto a todo lo que representaba Elías. Joven, agresivo, con trajes que costaban más que un coche y la sonrisa depredadora de un tiburón. Marcus, dijo sin saludar. Me ha llegado una carta de unos abogados polvorientos, Sterling and Associates. Están removiendo el tema del fideicomiso. Se escuchó su sonrisa por el teléfono. Déjame adivinar, contestó Marcus. Quieren aclarar cosas. Es una jugada clásica. El familiar doliente intenta presionar, esperando que le des algo para que se vaya. No te preocupes. Es un chantaje. Lo cerraremos. Es un viejo, dijo Ava, paseándose junto a la ventanal mirando el lago. Probablemente intenta decir que Julian le prometió algo en su lecho de muerte. Por supuesto, aseguró Marcus. Siempre es el pariente triste. Mira, asistiremos a esa pequeña reunión. Estaremos allí, escucharemos su tontería y yo les diré, con cortesía pero con firmeza, que cualquier intento de hostigar a mi clienta será enfrentado con toda la, francamente, aterradora fuerza de mi equipo legal. Volverán a su agujero. Considéralo una formalidad. Perfecto, dijo Ava. Quiero estar allí. Quiero ver su cara cuando se lo digas. Como quieras, respondió Marcus. Viernes a las 10. Entramos, salimos. Será la parte más aburrida de tu día. Colgó, sintiendo una oleada de satisfacción. Esto no era un problema. Era una oportunidad. Una oportunidad para asestar el golpe final y aplastante, ver a Elías en un entorno formal y que su poder, su control absoluto y total, fuera confirmado por abogados con trajes carísimos. Disfrutaría viendo cómo la esperanza se le escurría de esos ojos viejos y cansados. La mañana de la reunión se tomó su tiempo para arreglarse. Eligió su atuendo con el cuidado de una general preparando un desfile de la victoria, un traje sastre negro, de corte severo, estiletos cuyo taconeo sonaba firme y seguro en cualquier superficie. El maquillaje, impecable. El pelo, recogido en un moño pulcro y estricto. Parecía una mujer que no negocia, una mujer que no pierde. Conduciendo su nuevo Maserati hacia el centro, sintió un cosquilleo de anticipación. Imaginó la cara de Elías. Él estaría allí, por supuesto, perdido y fuera de lugar con su abrigo viejo. Probablemente intentaría apelar a su mejor naturaleza, a su duelo compartido, y ella se sentaría, callada e impasible, dejando que Marcus Thorne lo hiciera pedazos con jerga legal. Entró en el imponente vestíbulo del edificio de Sterling and Associates. El mármol frío amplificaba el eco de sus tacones. Esto no era una batalla. Una batalla implica la posibilidad de perder. Aquello era una exterminación. Venía a poner fin, de una vez por todas, a las tontas esperanzas de un anciano. Respiró hondo, se alisó la chaqueta y subió al ascensor con una sonrisa confiada. Estaba completa, deliciosamente ajena a que caminaba hacia su propia ejecución. La sala de juntas de Sterling and Associates estaba diseñada para transmitir un poder sereno e inamovible. La mesa era una sola losa de caoba pulida, tan maciza que parecía absorber la luz de los ventanales de suelo a techo con vistas a Puget Sound. Las sillas, de cuero negro, flexibles, imponentes. El aire estaba quieto y olía levemente a libros viejos y dinero nuevo. Era un lugar donde se decidían fortunas y se escribían futuros, y estaba por completo indiferente a Ava Vance. Entró con su abogado, Marcus Thorne, 5 minutos tarde, una maniobra de poder deliberada. Marcus era todo ángulos afilados y una sonrisa que nunca llegaba a los ojos. Llevaba un maletín de cuero fino que posó sobre la mesa con un clic suave y caro. Ava no se sentó de inmediato. Caminó hacia la ventana, de espaldas a la sala, mirando los ferries que deslizaban sobre el agua, como si la reunión fuera una interrupción menor en su día. «David», dijo Marcus, con voz fluida y familiar. «Me alegra verte. ¿Despachamos este trámite de una vez? Mi clienta tiene una reserva para almorzar en Canlis». David Sterling, que esperaba pacientemente a la cabecera de la mesa, señaló las sillas frente a él. Era el centro sereno de aquella habitación de importancia fabricada. «Por supuesto, Marcus. Tomen asiento».
Solo entonces, cuando Ava se apartó de la ventana, me vio. Yo estaba sentado en una silla simple junto a la pared, algo alejado de la mesa principal. No era parte de la negociación. Era un espectador. Por un instante cruzó su rostro un destello de sorpresa genuina, sustituido enseguida por un gesto de absoluto desprecio. Le lanzó a Marcus una mirada interrogante. Él respondió con un leve encogimiento de hombros, como diciendo, deja que el viejo observe su derrota final. Ella se sentó, cruzando las piernas, la viva imagen del tedio intolerante. Sostuve su mirada un momento, con expresión neutra. No necesitaba mostrar ira ni tristeza. Mi mera presencia en esa sala era una declaración, y ella era demasiado arrogante para leerla bien. Veía a un anciano patético aferrado a migajas. No veía al arquitecto de la sala en la que estaba. Empecemos, dijo David, abriendo una carpeta gruesa, encuadernada en cuero. Sus movimientos eran deliberados, económicos. Esta reunión es para aclarar los términos del fideicomiso irrevocable de la familia Vance, constituido por el difunto Julian Vance. Soy el representante legal del fideicomiso. Hoy están presentes la beneficiaria principal, la señora Ava Vance, y su abogado, el señor Marcus Thorne. También está presente, por invitación del fideicomiso, el señor Elías Vance, padre del otorgante. Marcus se inclinó hacia adelante. Con todo respeto, David, ¿es estrictamente necesaria la presencia del señor Vance? Este asunto compete a mi clienta y al fideicomiso. Lo es, respondió David, sin dejar espacio a discusión. Enseguida lo entenderán. Se ajustó las gafas y empezó a leer el documento. Según los artículos principales del fideicomiso, la única beneficiaria designada es la señora Ava Vance, esposa del otorgante. El fideicomiso concede el uso pleno y exclusivo de la residencia principal situada en Lake Washington durante el resto de su vida natural. Hizo una pausa y miró a Ava por encima de las gafas. Ella asintió levemente, satisfecha, como si todo fuera obvio. Además, prosiguió David, el fideicomiso prevé un estipendio mensual para garantizar a la beneficiaria un nivel de vida cómodo y seguro, consistente con el estilo establecido durante su matrimonio con el otorgante. Tras revisar los gastos, ese monto se ha calculado en $150,000 al mes, ajustados por inflación. Hasta Marcus pareció impresionado. Ava, en cambio, solo sonrió. Era la sonrisa de quien cree haber recibido exactamente lo que le corresponde. Parece adecuado, dijo, con condescendencia. Me alegra que así lo considere, respondió David, impenetrable. Pasó una página. El sonido fue nítido en la sala silenciosa. Ahora, pasamos a las cláusulas condicionales y apéndices. En concreto, quisiera llamar su atención sobre la cláusula 7b, que figura en el apéndice 4 del documento principal. La cláusula se titula Cláusula de dignidad familiar. Marcus se removió en el asiento. Su sonrisa de tiburón titubeó una fracción de segundo. ¿Una cláusula de dignidad? Eso es bastante anticuado y, por lo general, jurídicamente inaplicable. ¿No, David? Puro sentimentalismo. En absoluto, replicó David con calma, especialmente cuando está redactada con la precisión que el señor Vance exigió. Miró a Ava. Esta cláusula se añadió por solicitud personal y expresa de su difunto esposo. Fue muy específico respecto a su inclusión y a su importancia. Surgió, según entiendo, después de una larga conversación que Julian tuvo con su padre, Elías. Por primera vez, Ava me miró. En sus ojos apareció un destello de irritación. Permanecí inmóvil, las manos sobre las rodillas. Solo era parte del decorado, un engranaje invisible. David carraspeó y leyó en voz plana, como un instrumento de hechos. Para recibir y mantener los beneficios plenos y continuados de este fideicomiso, incluyendo, entre otros, los derechos residenciales y el estipendio mensual, la beneficiaria principal, Ava Vance, queda bajo la obligación vinculante de asegurar y proporcionar de forma activa el bienestar digno, respetuoso, seguro y estable del padre del otorgante, el señor Elías Vance, durante el resto de su vida natural. Alzó la vista. La sala quedó muda. Ava soltó una risita breve, auténticamente divertida. «Oh, por Dios», dijo, mirando a su abogado, como compartiendo un chiste privado. «¿Y eso qué se supone que significa?».
¿Qué tengo que mandarle una postal de Navidad y asegurarme de que tenga suficiente avena? Es basura sentimental, Marcus. Díselo. Marcus recuperó la compostura. Mi clienta tiene razón. El lenguaje es vago, digno, respetuoso, estable. Términos subjetivos. No son exigibles. Es un bonito gesto de un hijo cariñoso, pero sin dientes legales. Al contrario, dijo David, con voz que bajó medio tono y se endureció. Los términos se definen con extremo detalle en las subcláusulas. Estabilidad, por ejemplo, se define como una situación de vida constante y segura, libre de la amenaza de un desalojo repentino. Respeto se define como una conducta libre de insultos, amenazas o acciones destinadas a causar angustia emocional. Clavó los ojos en Ava. Julian fue muy claro con lo que quería decir. Ava puso los ojos en blanco, la paciencia se le agotaba. Ridículo. Pierdo el tiempo. Todos sabemos de qué va esto. El viejo está molesto, cree que se le debe algo y usa este párrafo cursi para intentar sacarme dinero. No va a funcionar. Esto no va de dinero, dijo David en voz baja. Va de cumplir el marco legal que su esposo creó. Sacó un expediente delgado y aparte, y lo dejó sobre la mesa pulida. El sonido fue suave, pero cayó como un yunque. ¿Qué es eso?, preguntó Marcus, inclinándose. Esto, dijo David, es una declaración jurada, firmada y notariada, del señor Elías Vance. La deslizó hacia Marcus. Detalla, en orden cronológico, los hechos de la noche del sábado 8 de octubre, el día del funeral de su hijo. En particular, relata una conversación que tuvo lugar aproximadamente a las 8:30 de la noche en la residencia de Lake Washington. La sonrisa de Ava desapareció, sustituida por una expresión tensa y recelosa. David continuó, mirándola fijo. La declaración la cita a usted, señor Vance, diciendo, ya no eres bienvenido aquí. Esta es mi casa ahora. Concluye con la cita textual, vete a morir a un contenedor, por mí como si desapareces. El silencio cayó como plomo. Marcus tomó la declaración y empezó a leer. Ava me miró con furia creciente. Miente, escupió. El viejo miente. Es su palabra contra la mía. No del todo, dijo David. Sacó una fotografía en papel brillante, tamaño 8×10, y la colocó encima de la declaración. Esta es una imagen fija capturada por la cámara de seguridad de la propiedad contigua a su residencia. La cámara apunta a la calle, pero capta con claridad su portón. La marca de tiempo es las 8:47 de la noche del sábado 8 de octubre. La foto era nítida. Yo, de pie en la acera, junto al portón, mi abrigo viejo, la maleta en la mano. Solo, en la oscuridad, recién expulsado de la casa de mi hijo. Como puede ver, dijo David, con voz fría y dura como el acero, la evidencia corrobora con fuerza el testimonio del señor Vance de que, en efecto, fue desalojado sumariamente esa noche. Esta acción, señor Vance, sumada al maltrato verbal detallado en la declaración jurada, constituye una violación directa, flagrante e innegable de los términos establecidos en la cláusula 7b, la cláusula de dignidad familiar. Ava miró la foto. Luego me miró, con los ojos muy abiertos, comprendiendo, horrorizada. El tedio altivo había desaparecido. La confianza arrogante se había evaporado. En su lugar estaba la mirada desnuda y frenética de un animal que descubre, por fin, que la trampa en la que entró con desdén se ha cerrado de manera definitiva e irreversible. Abrió la boca, pero por primera vez no le salieron palabras. El silencio en la sala era una cosa viva. Se apretaba sobre nosotros, pesado y absoluto. Ava siguió mirando mi foto en la acera. Su cara era un lienzo de emociones que cambiaban. Shock, incredulidad y luego una oleada de rabia pura. Marcus, que hacía minutos se mostraba ufano, hojeaba ahora mi declaración con gesto preocupado. Por fin Ava recuperó la voz, afilada como vidrio. Esto es absurdo, siseó, señalándome con un dedo tembloroso. Es un viejo manipulador. Es un montaje. Lo ha planeado todo. David ni siquiera me miró. Mantuvo su mirada serena sobre ella. La evidencia es la evidencia, señor Vance. La violación es clara. ¿Y qué?, escupió Ava, girándose hacia David.
El miedo empezaba a cuajar en bravuconería desesperada. Era un animal acorralado que elegía pelear. ¿Y qué si le dije que se fuera? Fue una pelea familiar. ¿Qué va a hacer? ¿Demandarme para quitarme parte del dinero? ¿Ese es tu patético plan, Elías? Que me demande. No conseguirá nada. Marcus alzó la vista con brillo de sudor en la frente. Abba, quizá deberíamos. David alzó la mano, callándolo. Se inclinó apenas, con curiosidad académica, y negó con la cabeza, no en desacuerdo, sino con una especie de lástima. Era la mirada de un profesor ante un alumno fallando un examen obvio. Señor Avance, dijo, con voz suave, casi conversacional, y por eso aún más inquietante, ¿escuchó con atención lo que acabo de leer o solo oyó las partes que quería? La pregunta quedó suspendida. El gesto desafiante de Abba vaciló. Por primera vez apareció una duda real. ¿De qué habla? Preguntó, menos firme. Hablo de consecuencias, dijo David. Volvió la página con deliberación. Verá, la cláusula 7b no era un adorno. Era una cimentación. Y cuando se rompe la cimentación, toda la estructura deja de ser sólida. Lo que nos lleva a la cláusula 7ce. Pausó, estirando el silencio hasta obligarnos a inclinar el cuerpo hacia adelante. La cláusula 7ce, anunció, retomando el tono formal, se titula Protocolo Fénix. Establece, y cito, en el caso de que la beneficiaria principal incurra en una violación directa e irreconciliable de los términos fijados en la cláusula 7b, todos los derechos y beneficios otorgados a dicha beneficiaria, incluyendo los residenciales, financieros y materiales, quedarán inmediata y permanentemente anulados. A Abba se le fue el color del rostro. Marcus se dejó caer en la silla como si lo hubieran golpeado. ¿Anulados? Susurró ella, casi sin voz. ¿Qué significa anulados? Significa nulos, dijo David, sencillamente. Significa que su condición de beneficiaria se borra. Significa que el estipendio se cancela. Significa que su derecho a vivir en la casa termina. Significa que no recibe nada. Lo dejó calar durante 5 segundos completos. Porque, cuando una beneficiaria queda descalificada, el fideicomiso dispone que todo el patrimonio, los 85 millones de dólares, la casa, las acciones, todo, pase de inmediato y en su totalidad al beneficiario contingente designado. En los ojos de Abba apareció una esperanza salvaje y desesperada. Miró de David a mí, haciendo cuentas frenéticas. El beneficiario contingente, murmuró, casi suplicante. ¿Quién? ¿Quién es? ¿Es él? ¿Es Elías? Lo veía como su única salida. Podría rogar, negociar conmigo, el hombre al que intentó arruinar. Observé cómo David dejaba que el silencio pesara otro instante. Era un maestro, sabía que el peso de una revelación se mide por el silencio que la precede. No, señor Avance, dijo al fin. No es Elías. Bajó la vista al documento una última vez. El beneficiario contingente del fideicomiso familiar Vance es la Fundación Nuevos Horizontes Julian Vance, una organización benéfica dedicada a proporcionar capital inicial a jóvenes ingenieros con talento de entornos de bajos recursos. El sonido que emitió Abba fue un jadeo estrangulado. Lo miró sin comprender. Su mente no encontraba el puente. Había peleado contra mí por el dinero, pero el dinero nunca fue un trofeo, era una prueba. Y la acababa de fallar del modo más espectacular. Su codicia no me haría rico, financiaría los sueños de desconocidos. Y un último detalle, añadió David, alzando la vista por última vez. Este es el golpe final, la clave de bóveda de todo lo que mi hijo y yo construimos. Según las instrucciones inalterables fijadas por Julian al crear este fideicomiso, la autoridad final y única para determinar si ha habido violación, y la única persona con poder para activar el protocolo Fénix, es el fiduciario designado. Cerró la carpeta con un leve golpe final. Abba miró de él a mí, con un terror que iba más allá del dinero. Era el pánico de la miscalibración total, de descubrir que jugaba a las damas mientras su oponente jugaba al ajedrez. El nombre de ese fiduciario, concluyó David, es Elías Vance. En ese instante, nuestras miradas se encontraron. Ya no veía a un viejo patético. Veía al portero, al juez, veía al hombre al que le dijo vete a morir a un contenedor,
y que, con una sola llamada silenciosa, había reducido su mundo a cenizas. Abrió la boca en un grito mudo, su cuerpo se tambaleó y, con un suspiro leve, resbaló de la silla y se desplomó sobre la alfombra gruesa y cara, desmayada. No hubo desfile de la victoria. No hubo regreso triunfal a la mansión del lago. En las semanas que siguieron al desmayo de Ava en aquella sala revestida de caoba, no puse un pie en esa casa. El equipo de David Sterling gestionó la transferencia legal de activos con discreción y eficiencia profesional. La casa, los coches, el arte, la cartera de acciones, todo se liquidó, y su valor monetario se vertió en la fundación que, hasta entonces, solo existía sobre el papel. No seguí el proceso. No pedí novedades sobre la situación de Ava. Su historia había terminado. La de mi hijo acababa de empezar de nuevo. La sede de la Fundación Nuevos Horizontes Julian Vance no estaba en un rascacielos reluciente del centro. Era una oficina modesta, en alquiler, en el segundo piso de un edificio de ladrillo, en un barrio lleno de startups y cafeterías. El mobiliario era simple, funcional, de IKEA. Las paredes, blancas, limpias, optimistas. La sala principal estaba inundada de luz. En lugar de arte abstracto caro, las paredes estaban cubiertas con pizarras blancas ya llenas de esquemas, ecuaciones y los garabatos salvajes y brillantes de gente que construía el futuro. Este lugar se parecía más a mi hijo que la fría mansión de vidrio. Tenía su energía. Era un espacio dedicado a crear, no a acumular. Yo tenía un despacho pequeño con ventana a la calle, pero pasaba casi todo el tiempo en el área común, escuchando el zumbido de la actividad, la charla emocionada de mentes jóvenes trabajando. Hoy era un hito. Hoy iba a conocer a los 3 primeros beneficiarios de las becas inaugurales de la Fundación. Estaban sentados alrededor de una mesa de conferencia sencilla, nerviosos y abrumadoramente jóvenes. Una joven llamada Maya estaba desarrollando un sistema de purificación de agua de bajo costo usando nanotecnología. Un joven llamado Ben escribía código para una inteligencia artificial capaz de predecir plagas agrícolas antes de que ocurrieran. Y otra, Chloe, diseñaba un nuevo tipo de batería ligera y de gran capacidad. Me miraban con una especie de asombro, como si yo fuera un gran filántropo. No conocían la verdad. No sabían que solo era un padre haciendo lo posible por honrar a su hijo. No sabían que sus sueños eran el bote salvavidas que había rescatado el legado de mi hijo de ahogarse en un mar de codicia. Gracias por venir, empecé, con voz tranquila en la sala bañada por el sol. Y más que eso, gracias por el trabajo que están haciendo. Mi hijo Julian era ingeniero. Creía, por encima de todo, que una buena idea podía cambiar el mundo. Creía que el talento está en todas partes, pero la oportunidad no. Esta fundación es su forma de intentar equilibrar esa ecuación. Los miré a la cara. Vi el fuego en sus ojos, el mismo que solía ver en los de Julian cuando me explicaba la belleza compleja de una línea de código. Esto no es un regalo, continué, inclinándome un poco. Es una inversión. Julian está invirtiendo en ustedes. Apuesta a que tomarán estos recursos y construirán algo asombroso, algo que haga el mundo un poco mejor, un poco más inteligente, un poco más seguro. No hay condiciones, salvo una. Les pido que trabajen con pasión, que no se rindan cuando se ponga difícil y que, algún día, cuando puedan, le den a otra joven mente brillante su primera oportunidad. Maya, la de la purificación de agua, habló primero. Señor Vance, dijo, con una gratitud sincera, casi dolorosa, yo no sé qué decir. Esta beca significa que no tendré que abandonar el doctorado. Significa que mi proyecto puede hacerse realidad. Usted, su hijo, me ha cambiado la vida. Le sonreí, de verdad. A Julian le habría enorgullecido oír eso, Maya. Probablemente querría pasarse las próximas 3 horas preguntándote por la estructura molecular de tus filtros. Un murmullo de risas suaves recorrió la sala y rompió la tensión. Durante la siguiente hora, no hablé, escuché. Escuché a Ben explicar con pasión cómo su IA podría ahorrar millones en pérdidas de cosecha para pequeños agricultores. Escuché a Chloe dibujar en la pizarra, con las manos cobrando vida mientras detallaba la composición química de su batería. En aquella habitación, rodeado de energía brillante y esperanzada, sentí una paz que creí perdida para siempre. No había alegría en la derrota de Ava.
Su ruina era algo triste y vacío, la conclusión lógica de una vida construida solo sobre el deseo. La alegría estaba aquí, en el zumbido de los ordenadores, en el olor de los rotuladores, en las voces jóvenes planeando un futuro mejor. Esta era la verdadera fortuna de Julian, no los 85 millones, sino el potencial que podían desbloquear. Este era su verdadero hogar, no la mansión fría, sino esta sala ruidosa y luminosa, llena de ideas imposibles. No gané una batalla contra Ava. Simplemente hice mi trabajo como fiduciario. Protegí el activo, y el activo nunca fue el dinero, era el espíritu de mi hijo. Era su fe en el poder de una idea brillante. Y ahora, mirando los rostros de esos jóvenes ingenieros, vi que ese espíritu estaba vivo y fuerte. Había resurgido de las cenizas, más hermoso y más firme que nunca. Mi nuevo apartamento era pequeño, pero cada rincón era mío. Un espacio tranquilo en una calle arbolada, lleno de mis libros y del silencio cómodo de una vida que ya no tenía que demostrar nada. Una cocina pequeña donde preparo café por las mañanas y un sillón donde leo por las tardes. Una vida de paz simple y profunda. No había buscado riqueza ni poder. Solo había buscado restablecer el orden, ver honrado el verdadero legado de mi hijo. Y, en el proceso, recuperé mi propia dignidad. Estaba sentado en ese sillón una tarde, con un libro abierto en el regazo, escuchando la lluvia golpear suavemente el cristal, cuando el teléfono vibró sobre la mesita. No reconocí el número, una ristra de dígitos de un prepago imposible de rastrear. La curiosidad pudo más. Contesté. ¿Hola? Dije. Por un momento, solo escuché una respiración entrecortada, desesperada. Luego, una voz que apenas reconocí, fina, despojada de toda arrogancia y seguridad, la voz de alguien que lo había perdido todo. Elías, era Ava. No dije nada. Solo escuché su desesperación. Elías, por favor, sollozó, desbordada, las palabras cayendo en una cascada rota. Por favor, tienes que ayudarme. No tengo nada. Se lo llevaron todo. Estoy en un refugio. ¿Sabes lo que es? La casa se fue. Las cuentas están bloqueadas. No tengo nada. No puedes hacerme esto. La escuché mientras seguía, pasando de súplicas a ofertas, de ofertas a acusaciones. Me culpó a mí. Culpó a Julian. Culpó a los abogados. El mismo estribillo hueco de quien jamás asume responsabilidad. Habló de justicia, un concepto que nunca entendió. Habló de misericordia, una virtud que nunca tuvo. No sentí ira. No sentí lástima. No sentí nada. Su voz era solo un ruido de un mundo que ya no habitaba. La estática de una vida movida por la avaricia. Yo había cambiado de emisora para siempre. Era un fantasma rondando una vida que ella misma había reducido a cenizas. Cuando por fin cayó, exhausta, esperando que yo dijera algo, una palabra, una discusión, un salvavidas, seguí en silencio. La lluvia repiqueteaba en el vidrio. La calidez de mi apartamento era un escudo contra el caos helado de su mundo. Mi silencio era la única respuesta que necesitaba. El sonido de una puerta cerrada. El sonido de un libro de cuentas equilibrado. El sonido de la paz. Con calma, pulsé el botón y colgué. Luego abrí los ajustes del teléfono, busqué su número y lo bloqueé. Todo había terminado. El orden se había restablecido. Tomé mi libro, encontré la página y seguí leyendo. Esta historia enseña una lección poderosa sobre la verdadera fuerza y el legado. Ante la traición y la codicia, el mayor poder no está en la confrontación estridente, sino en la planificación serena e inteligente arraigada en los propios valores. La victoria de Elías no consistió en recuperar el dinero, sino en proteger el verdadero espíritu de su hijo. Demostró que un legado no se define por la riqueza que posees, sino por el bien que puede crear en el mundo. El triunfo definitivo es la preservación de la dignidad y el honor, probando que el carácter, la previsión y la integridad son los activos más valiosos de todos. ¿Qué te pareció el Protocolo Fénix? Comparte tus pensamientos sobre esta historia de justicia en los comentarios. Y no olvides darle me gusta y suscribirte para más historias.